Ritual de encarnamiento. La historia de la santería es bastante más complicada de lo que se pudieran imaginar. Es inclusive más complicada que la historia de la brujería. Hay que aclarar una cosa muy importante y que muchísima gente tiene dudas en esto. La santería y la brujería no son sinónimos. La brujería es solamente una práctica y la santería es una religión. Eso quiere decir que puede haber bastantes santeros que practiquen la brujería, pero no significa que todos los santeros sean brujos. Sería como decir que todos los hombres usan corbata, pero eso no significa que todos los hombres en realidad la usen. La santería nació en Nigeria, en la religión del pueblo Yoruba. La mezcla y evolución de sus creencias y tradiciones espirituales fue lo que sembró la semilla de la santería. Por caprichos de la historia, los nigerianos fueron traídos al continente americano como mano de obra esclava, y como fueron traídos por los católicos, no podían seguir practicando su religión. Entonces encontraron la forma de mantener sus creencias sin ser descubiertos. Disfrazaron a sus espíritus, los orichas, con los nombres de los santos católicos. Así, ellos podían seguir realizando sus cultos y adoraciones sin ocasionar la ira de la iglesia. Ese es el principal motivo por el cual existen diferencias entre las interpretaciones de los orichas dependiendo de la santería de cada país. Obviamente, no se adora a los mismos santos católicos en México y en Cuba. Es por eso que se pueden dar situaciones en las que un mismo oricha sea emparejado con diferentes santos, teniendo así dentro de la santería varias ramas. Por así decirlo, la principal, por supuesto, está en Nigeria. Le sigue Cuba, Brasil, México, República Dominicana y Puerto Rico. El resto de los países hispanos, su presencia es ínfima. Yo sé todo eso porque la madre de una novia que tuve en Veracruz era santera, y cada que yo iba a su casa, su madre decía cosas, y con el pasar de los meses yo fui armando el rompecabezas. Lo que voy a narrar ocurrió un tiempo después de que yo me hubiera graduado de la preparatoria. Había decidido tomarme un merecido descanso. Ya solo estaba esperando la respuesta de una universidad para saber si continuaría con mis estudios o no. En la casa de la que era mi novia había un altar, el altar más extraño que yo he visto alguna vez. Para empezar, había un montón de ropa vieja. No olía mal, estaba lavada, pero tenía marcas de suciedad por el tiempo. Esa ropa empezaba en el suelo y el montón tenía como 1 metro de alto. Sobre ella estaba una tabla grande que era la base que sostenía el altar. La tabla estaba cubierta con granos de maíz, azúcar morena y pétalos secos de rosas. En la esquina derecha de la tabla estaba una figura de San Marcos y en la esquina izquierda estaba una figura de Santa Bárbara. Ambas figuras tenían un clavo enterrado en la cabeza. Entre esas dos figuras había cañas, cáscaras de sandía, de naranja, de ajo, de huevo y de coco. También ramas de perejil, doradilla, manzanilla, menta y epazote morado. Había un puro, 3 recipientes de cristal, uno con aceite de almendra, otro con agua de coco y el tercero con leche y yemas de huevo dentro. Había monedas desde 50 centavos hasta 20 pesos. En el centro había 2 frascos, uno con un sapo vivo y el otro tenía ron. El cuarto donde estaba el altar no tenía iluminación más que las velas de canela, de anís y de cera de abeja que cuidaban el altar, por así decirlo. Y en la pared en la que estaba recargada el altar había un dibujo. Era Changó, el oricha de la justicia, de los rayos, del trueno y del fuego. Todos los viernes, mi novia, que se llamaba Elisa, y su madre entraban al cuarto del altar para rezar. Lo hacían 2 veces cada viernes, a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. Era precisamente por eso que yo no iba a visitar a mi novia los días viernes, porque antes de que yo supiera lo que hacían, fui un viernes y cuando se dieron las 3 de la tarde, tuve que participar en los rezos y me dio muy mala espina. Por ese motivo dejé de ir los viernes. En esa casa me tocó ver muchas cosas extrañas y en más de una ocasión pensé seriamente en dejar a Elisa, pero me gustaba demasiado. Ella, a pesar de haber pasado su niñez en Cuba, era venezolana, era una belleza de mujer.
Yo empecé a ir a su casa antes de que nos hiciéramos novios. Ella no aceptaba verme en ningún otro lado que no fuera su casa, y aparte debía ser en presencia de su madre. Recuerdo que 2 veces al año su madre hacía un mini banquete. Uno era el 25 de abril y el otro era el 4 de diciembre. Esos festines no me los perdía aunque cayeran en viernes. En estos festines invitaba a más gente que también era simpatizante de la santería. La comida de la señora sabía muy diferente a cualquier otra cosa que yo hubiera probado antes. Pasaron 4 años. Yo creía que ya me había acostumbrado a cualquiera de las cosas raras que hacían, pero una tarde, mientras comíamos, la señora me platicó que estaba preparando todo para un encarnamiento. Jamás había escuchado esa palabra. Le pedí que me explicara qué era eso. Me respondió con palabras y términos raros que yo ya entendía. Para ser directo, solo era una posesión. Eso ya no me gustó. Pero antes de que yo pudiera decir algo, Elisa me dijo que yo tendría que participar porque ella sería la poseída y tenía que estar con un hombre durante el ritual, y ella quería que fuera yo. Éramos novios y parecía ser lo más indicado. En esos 4 años no habíamos dado ningún paso más. Yo tenía 15 años cuando la conocí y ella tenía 14. Entonces, haber llevado 4 años de relación, estaba listo para dar el siguiente paso. Pero lo que me ponía incómodo es que tendría que ser durante ese ritual. Yo no podía negarme, porque si no era yo, el que estaría con ella sería alguien más. Yo estaba un poco apenado porque esa conversación la tuvimos delante de su madre, pero le dije que me parecía bien, que aceptaba formar parte del ritual de encarnamiento. Me explicaron que había que realizar oraciones a Changó y otros orichas relacionados con él durante 5 días, y después habría 5 días de pequeños rituales. Eran un total de 10 días de preparación y el día 11 sería el ritual, que curiosamente caía en viernes. Al día siguiente a las 3 de la tarde comenzaron los rezos. Primero fue a Acayú, el oricha de los ríos y padre de Changó. El segundo día le rezamos a Yemayá, amante de Agayú y madre de Changó. El tercero fue a Ubatalá, madre adoptiva de Changó. El cuarto día le rezamos a Orula. El último día los rezos fueron para Teu, el esclavo de Changó. Al terminar los rezos, la madre de Elisa me dijo que para poder realizar el pequeño ritual, yo debía conseguir un poco de corteza de cedro. Para eso debía adentrarme un poco a la selva. También tenía que conseguir los pelos de la cola de un caballo rojizo. Ni mi casa ni la de Elisa estaban tan cerca de la selva. Tenía que salir del pueblo y luego caminar 2 horas. Eso sería más de 10 kilómetros, pero aparte tenía que llevarme un hacha o algo con lo que pudiera arrancar un pedazo de corteza. Conseguir la madera era lo fácil. Lo realmente complicado iba a ser obtener los pelos de la cola de un caballo rojizo, porque en todo el pueblo solo un señor tenía un caballo de ese tipo. Decidí ir al terreno de Don Neto, que era el que tenía el caballo rojizo. Ya era un señor mayor, tenía casi 70 años. Le pedí de favor que me prestara una pequeña hacha, que iba a conseguir un poco de madera y que se la traería de regreso ese mismo día sin falta. En lo que Don Neto fue a buscar el hacha, yo le di un vistazo al caballo que tenía amarrado. Era un animal formidable. Don Neto no tardó mucho en regresar con su hacha. Me la prestó y me fui directo a la selva a buscar un cedro. Para las 7 de la tarde-noche ya iba de regreso con un buen pedazo de corteza. Antes de las 10 estaba de nuevo en el terreno de Don Neto. Él estaba recostado en una hamaca que tenía afuera de su casa. Yo solo me acerqué para que supiera que sí le había regresado el hacha. Le agradecí y fingí que me iba, pero lo único que hice fue alejarme de su vista para acercarme a su caballo. Fue extremadamente complicado todo lo que tuve que hacer para arrancarle unos cuantos pelos. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, llegué a la casa de Elisa con la madera y los pelos del caballo, todo listo para hacer el ritual. Los 3 entramos al cuarto donde estaba el altar.
La madre de Elisa colocó la corteza del cedro en el suelo frente al altar. Luego le cortó un mechón de cabello a mi novia y después lo juntó con el pelo del caballo para hacer una pequeña trenza. La trenza la acercó a una de las veladoras y le prendió fuego, y ésta a su vez quemó la corteza del cedro. Entonces Elisa se quitó las sandalias y mientras hacía una oración en el idioma yoruba, caminó descalza sobre la corteza en llamas. Yo me puse muy nervioso de que le fuera a pasar algo, pero no interrumpí. El primer ritual concluyó exitosamente. Comimos algo después. En la plática le pregunté qué había que conseguir para el siguiente. La madre de Elisa me dijo que nada, que lo que se iba a ocupar yo ya lo tenía conmigo. La señora me preguntó cuál era mi tipo de sangre y si tenía alguna enfermedad. Se me hicieron raras las preguntas. Me quedé en silencio un momento y luego le respondí que hasta donde yo sabía no tenía ninguna enfermedad y que mi tipo de sangre era A positivo. Ella dijo que estaba bien, que al día siguiente simplemente me presentara y que ella se encargaría del resto. Al terminar de comer me despedí y me fui a casa. Todo el camino le fui dando vueltas en mi cabeza a las palabras que me había dicho la mamá de Elisa. Estaba confundido. Era evidente que necesitaban mi sangre. Sin embargo, no entendía para qué, ni cómo es que se supone que yo se las haría. Pero lo que más me preocupaba era cuánta de mi sangre iban a necesitar. Luego de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que yo no tenía motivos para desconfiar ni de Elisa ni de su madre. Sabía que no me harían daño. Al día siguiente me presenté para realizar el segundo ritual pequeño. Fuimos a la habitación del altar. Ahí la señora me dijo que haríamos la salutación a Changó, seguido de una promesa de sangre. Tanto Elisa como yo nos acostamos en el suelo. Estábamos boca abajo. Nos acomodamos de tal forma que mis pies quedaban al lado de su cabeza y sus pies al lado de mi cabeza. Ambos teníamos el brazo derecho pegado al cuerpo y el izquierdo lo teníamos entrelazado del codo a la muñeca. La señora sacó 2 collares, uno rojo y uno blanco. El rojo me lo colocó a mí y el blanco se lo puso a su hija. La madre de Elisa tomó una aguja de un tamaño intimidante. Luego empezó a recitar algo y mi novia repetía las palabras. Yo hacía lo mismo. Conforme se iba acercando a nosotros, iba hablando cada vez más fuerte, hasta que llegó al lado de nosotros. Guardó silencio, se inclinó un poco y, de un solo pinchazo, nos sacó sangre a Elisa y a mí. No fue mucho, pero sí se sintió. Nuestra sangre se juntó en el centro y ahí estuvimos quietos unos momentos. El segundo ritual concluyó de forma exitosa. La señora nos curó las heridas y mientras lo hacía, me contó lo que sucedería al día siguiente. Acudirían otros santeros y gente adjunta. En total serían 11, y cada uno de ellos llevaría un pequeño pedazo de carne de diferentes animales, y Elisa tendría que comer los 11 pedazos de carne de los 11 animales diferentes. Lo que me parecía turbio es que la carne debía comerla cruda. Yo sería el encargado de darle todos los trozos de carne. Al día siguiente llegué media hora más temprano. Elisa se estaba bañando. Me senté a platicar con su mamá. Me dijo que el ritual que íbamos a hacer era el que requería más voluntad, pero también el que requería más apoyo de mi parte. Me dejó en claro que yo debía asegurarme que se comiera toda la carne sin importar nada. Yo no debía permitir que regresara ni un gramo, porque de lo contrario todo sería por nada. Uno por uno fueron llegando las personas, y cada uno llevaba un recipiente. Todos estos tenían sangre. A simple vista quedaba claro que estaban crudos. Cada recipiente tenía una etiqueta con el nombre del animal. Había gallo, oveja, codorniz, tortuga, guajolote, toro, pato, caballo, cuervo, perro y chivo. A las 3 en punto, Elisa salió de bañarse. Vestía una blusa holgada de color rojo, un short del mismo color y también llevaba puesta una corona en forma de castillo, también de color rojo.
Todos entramos al cuarto de siempre. Elisa se hincó frente al altar mirando hacia la puerta, es decir, dándole la espalda al altar. Las 11 personas estaban paradas de un extremo al otro del cuarto formando una media luna. La madre de Elisa estaba cerca de ella. Sostenía una charola con todos los recipientes ya destapados, y yo estaba parado en medio de Elisa y su madre. Me dieron un tenedor de oro, y lo que yo tenía que hacer era darle en la boca cada trozo de carne. A mí me dio asco. Esos recipientes apestaban a sangre. El primer contenedor fue de carne del gallo y se lo di. Se notaba que no le gustaba el sabor, pero se veía tranquila. Tardó un poco en poder pasarse la carne. Seguí con la carne de codorniz y luego con la de guajolote. Todo iba bien. Le di la carne de oveja y se le notó que quería devolver, pero la miré fijamente a los ojos sin parpadear hasta que se pasó la carne. Pero cuando le di el toro, los ojos le empezaron a llorar. Ella ya no quería seguir, pero yo le di la carne de la tortuga y luego la de pato. En cuanto le di la carne de caballo, supe inmediatamente por su expresión que iba a vomitar. Con mis manos le tapé la boca. Ella estaba llorando. Sus ojos estaban hinchados, sudaba, se veía muy mal. Dejé mis manos sobre su boca hasta que pudo tragar. Le di la carne de cuervo y también la de chivo. Solo faltaba la carne de perro. Cuando le acerqué el tenedor, Elisa se negó a abrir la boca. La carne chocó contra sus dientes. No supe qué hacer. Volteé y tanto su madre como los otros 11 estaban serios. No parecían preocupados. No sé qué me pasó en ese momento. Quizá ya inconscientemente me había convencido de que el ritual se tenía que hacer. Intenté abrir la boca de Elisa, pero no pude. Le tapé la nariz. Ella resistió, pero tuvo que abrir la boca para respirar. Ahí aproveché para darle la carne de perro. Admito que ese fue uno de los momentos más tensos que he experimentado en mi vida. El tercer ritual terminó con éxito. Elisa se quedó tirada en el suelo. Su madre me dijo que ella estaría bien, que quizá en ese momento podría estar molesta conmigo, y que lo mejor es que me fuera, que ya al día siguiente ella estaría más tranquila y entendería que todo fue por su bien. Le pregunté por el siguiente ritual y me dijo que era algo insignificante. Era más una recompensa que un ritual, que no me preocupara por nada. Al día siguiente llegué puntual. Había mucha comida en la mesa, varios platillos que llevaban plátano, diferentes tipos de pan y de tortilla. Pero lo que más abundaba era un vegetal que yo nunca había visto. Parecía la fusión de chile serrano con apio. Pregunté qué era y me dijeron que se llamaba quimbombó. En el centro estaba el plato fuerte, una gran bola de harina de yuca rellena de carne bien cocida. Elisa estaba más relajada. Me dio abrazo y beso. Comimos en paz. Nadie mencionó nada del ritual que haríamos ese día. Estuvimos sentados comiendo unas 2 horas. Todo estaba delicioso. Cuando terminamos, la madre de Elisa me dijo que llevara una silla al cuarto del altar y que me sentara viendo hacia el norte. Momentos después entró Elisa. Iba vestida con una túnica rara que le cubría todo el cuerpo. Solo su cabeza, manos y pies podían verse. Ella estuvo danzando a mi alrededor mientras sostenía inciensos. Ese fue el cuarto ritual. Cuando eso terminó, volvimos a la cocina. Ahí se me ocurrió preguntar qué pasaba realmente si alguno de los rituales pequeños fallaba, y debido a eso no se podía hacer el ritual de encarnamiento. La madre me miró muy seria. Me dijo que cuando ella vivía en Venezuela practicaba el vudú y hacía cosas muy fuertes para dañar a otras personas. En una ocasión le pagaron para que mediante un trabajo matara a un funcionario del gobierno. Las cosas se complicaron demasiado. Su esposo terminó preso, pero ella y Elisa lograron escapar a Cuba con uno de los hermanos de su esposo. Pasaron los años. Ella se enteró que su esposo había sido asesinado dentro de la cárcel y al parecer ya sabían dónde ella y Elisa se estaban escondiendo.
Por eso decidió escapar de Cuba y venir a México. Pero para hacer eso, tuvo que someter a su hija a un ritual oscuro. El ritual consistía en lanzar una maldición sobre Elisa. Esa maldición la obligaba a realizar el ritual de encarnamiento antes de cumplir los 19 años, y que de no hacerlo, ella moriría de una forma terriblemente dolorosa. Si mi memoria no me falla, ese ritual lo hace un sacerdote jujú. Yo no me esperaba una respuesta como esa. Para el último de los rituales de preparación, tampoco hacía falta que yo llevara nada, y tampoco iba a participar, solo era observar. Así llegó el día. Su madre y yo entramos al cuarto del altar en lo que Elisa se preparaba. Dentro del cuarto también había una cría de vaca. Estaba amarrada. Ese cuarto olía mal. El animal ya había hecho sus desperdicios. Luego de unos minutos, Elisa entró completamente desnuda. Fue directo hacia la cría de vaca, tomó el excremento del animal y se lo untó por todo el cuerpo. Después agarró una daga y se puso a rezar. Cuando terminó, le hizo una cortada solo para sacar un poco de sangre. La tomó en sus manos y la bebió. Luego fue al altar. Tomó el frasco que les dije al inicio que tenía un sapo vivo adentro. Sacó al animal y le dio un beso. Volvió a colocar el sapo dentro del frasco y lo puso en su lugar. Luego agarró el ron y lo bebió todo de un solo trago. Por último, su madre le dio un puro encendido y Elisa fumó un poco. Así terminó el último de los 5 rituales. Los 3 nos sentamos en la sala y platicamos sobre lo que sucedería al día siguiente. Era el gran día y estarían otra vez las 11 personas de la vez pasada. Todos ellos y la madre de Elisa presenciarían el acto que sería frente al altar. Yo estaba muy nervioso. Me hacía sentir incómodo el hecho de que tanta gente tuviera que ver, pero al final de cuentas no se trataba del acto en sí, sino del ritual. Tenía que hacerse para lograr el encarnamiento y así liberar a Elisa de la maldición. Al día siguiente, cuando llegué a la casa de Elisa, ya estaban todos ahí. Revisé mi reloj creyendo que se me había hecho un poco tarde, pero no, estaba a tiempo. Me dijeron que antes de empezar tenía que tomarme un brebaje. Me advirtieron que olía muy mal, que lo mejor para mí era que me lo tomara mientras me tapaba la nariz. Me dieron una copa de cristal rara con un líquido de color verde limón. Le salía humo. Yo pensé que era porque estaba caliente, pero no fue así. Cuando me lo tomé, estaba fresco. Su sabor no podría describirlo. Nunca había probado algo igual. Tampoco pude distinguir ninguno de sus ingredientes. Lo que sí recuerdo es la textura. Era viscoso. En realidad, no sabía tan mal. Luego, todos entramos al cuarto del altar, y no voy a entrar en detalles de lo que sucedió ahí dentro. Yo me levanté sin saber qué seguía. Elisa se quedó recostada en el suelo. No parpadeaba, no se movía ni siquiera un poco. Parecía que no estaba respirando. Quise ayudarla, pero su madre me detuvo. Me dijo que nadie debía tocarla, que el líquido que yo había ingerido tenía la esencia de Changó, y yo le había traspasado la esencia de Changó a Elisa. El encarnamiento había comenzado. Solo teníamos que esperar. Alguien me pasó mi ropa para que me vistiera. Eso estaba haciendo cuando Elisa se enderezó bruscamente. Incluso escuché cómo le crujieron algunos huesos. Quedó sentada. Tenía la mirada completamente perdida. Los ojos se le movían, cada uno independientemente del otro. Tenía la quijada entricada. La poca iluminación de la habitación era suficiente para notar cómo tenía las venas remarcadas en el cuerpo, sobre todo en el área del cuello. Los ojos se le empezaron a mover cada vez más rápido. Yo pensé que le estaba dando una convulsión. Una vez más quise ayudarla, pero entre dos me agarraron. Entonces giró su cabeza para quedar viendo directamente al altar. En ese momento, sus ojos se alinearon con los del dibujo de Changó, que estaba en la pared. De los ojos del dibujo empezó a salir humo.
Elisa abrió la boca y entonces pude ver algo realmente impresionante que jamás había visto y jamás volveré a ver. Un escorpión salió de la boca de Elisa. Era pequeño y de color blanco. Su madre corrió a tomar el escorpión. Lo hizo con mucho cuidado y lo metió en el frasco donde estaba el sapo. El escorpión empezó a atacar al sapo hasta matarlo. En ese momento dejó de salir humo de los ojos del dibujo y Elisa volvió en sí. El encarnamiento había sido un éxito. Yo no entendía muy bien qué había pasado. Todos salimos del cuarto para que Elisa se vistiera y rezara un poco. Las 11 personas se despidieron y se fueron de la casa. Aproveché para preguntarle a la señora qué era lo que había pasado. No solo ahí, sino todo. ¿Qué era aquello en lo que yo había participado? Ella me explicó que los sacerdotes jujú, por alguna razón oscura que ella desconocía, forzan a algunos orichas al encarnamiento. La cuestión es que los orichas no son seres malvados. Ellos se oponen al encarnamiento porque saben que las intenciones de los sacerdotes jujú no son buenas. Pero los orichas no tienen la capacidad de evitar el encarnamiento. Ella no sabía si era alguna deidad superior o el mismo universo, pero algo los forzaba a ceder al encarnamiento. Los orichas lo que hacían era fraccionar su esencia. Así no estaban faltando al llamamiento, pero tampoco cumplían el oscuro capricho de encarnamiento solicitado por los sacerdotes jujú. Es por eso que Elisa no fue poseída por Changó. Solo fue un medio para otra criatura. Y ese animal que salió por su boca era una fracción de Changó. Solo fue el medio para que otra criatura le sirviera de avatar al oricha. Por eso de su boca salió el escorpión. Ese animal contenía una fracción de Changó dentro. Después les pregunté qué es lo que harían con el escorpión. Me respondió que ella y su hija viajarían a Cuba, porque tenían que ir con el sacerdote jujú para entregarle el escorpión. Me preocupé porque ya no fueran a regresar de Cuba, no por cuestiones políticas, sino porque en una ocasión Elisa me contó que los sacerdotes jujú suelen exigir que se les entreguen mujeres jóvenes y hermosas para usarlas como oráculos, y mi novia encajaba en esa categoría. La señora me confirmó que en efecto existía esa posibilidad, porque así eran las cosas dentro de la santería, y que no había nada que se pudiera hacer al respecto. En eso, Elisa salió del cuarto del altar. Yo me levanté y fui a darle un abrazo. Le dije que no iba a permitir que fuera a Cuba. Corrí para agarrar el frasco que contenía el escorpión blanco. Lo lancé contra el suelo, volaron pedazos de vidrio por todos lados. La madre de Elisa se apuró para detenerme. Le tomó 2 segundos entrar al cuarto del altar. Pero cuando ella entró, yo ya había matado al escorpión de un pisotón. La señora me tomó por el cuello y me insultó mientras me apretaba. Lo bueno fue que me soltó antes de que yo entrara en desesperación. Elisa estaba parada en la puerta mirándome con miedo y tristeza. Yo pregunté qué estaba pasando. La señora me respondió: «Profanaste un encarnamiento. Ahora estás maldito». Me ordenó que me fuera de su casa. Yo quise decir algo, pero no me dejó hablar. Cuando pasé al lado de Elisa, ella me evitó con la mirada. En ese momento, mi vida dio un giro de 180 grados. Todo empezó a salirme mal. Todas las puertas se me cerraban. Todo eso del encarnamiento ocurrió mientras yo estaba esperando la respuesta de una universidad para que me otorgaran una beca que me permitiría continuar con mis estudios. Esa universidad era privada. Estaba en Nuevo León y para mi familia era imposible costearla. La única forma era la beca. La última vez que yo había hablado con ellos había sido 3 semanas atrás. Me comentaron que el trámite estaba aún en proceso, pero que todo indicaba que por mis calificaciones obtenidas durante la preparatoria, la beca sería aprobada. Al día siguiente del ritual de encarnamiento, la señora que me había ayudado a hacer todo el trámite se puso en contacto conmigo para informarme que por cuestiones administrativas, la beca había sido rechazada. Le pregunté si había algo que se pudiera hacer.
Me dijo que sí, pero que ella no podía involucrarse, que la única forma de solicitar otra oportunidad era acudir al plantel personalmente. Eso fue un golpe duro. El viaje era costoso. Además, ir hasta allá no me garantizaba que me dieran la beca, pero yo decidí correr el riesgo y me puse a buscar trabajo para juntar para mi pasaje. En esos días fui a buscar a Elisa, pero ni ella ni su madre me abrieron la puerta. Yo sabía que estaban ahí porque se escuchaba gente dentro. Tardé 3 semanas en encontrar trabajo y lo que encontré era algo muy cansado que no me gustaba y para empeorar las cosas me pagaban una miseria. Pero como era el único lugar que me habían aceptado, no tenía otra opción. Lo bueno era que en mi casa no me faltaba nada. Por eso todo lo que yo iba a ganar, que en verdad era muy poco, era única y exclusivamente para ir a Nuevo León. Por desgracia y para mi pésima suerte, cuando estaba en la terminal a punto de abordar, un señor que iba en muleta se cayó. Esperé un momento, pero nadie iba a ayudarlo y yo fui con él. En cuanto regresé a mi lugar, mi maleta había desaparecido. En esa maleta estaba mi dinero y todas mis cosas. Tuve que caminar hasta mi casa. Recorrí casi 30 kilómetros de carretera sin que nadie me diera un aventón, triste, con hambre, sueño y sed. Por si mi mala suerte no fuera suficiente, esa misma semana se metieron a robar a mi casa y se llevaron todo. La semana siguiente despidieron a mi padre del trabajo y antes de que terminara ese mes, mi madre enfermó. Después de varios meses de mala suerte, Elisa me llevó un amuleto y me dijo que debía ponérmelo y no permitir que nadie me lo quitara, ni siquiera que me lo vieran. Mientras tuviera ese amuleto cerca, la maldición que había caído sobre mí no podría afectarme, pero que todas las cosas malas que debían pasarme no iban a desaparecer, simplemente estarían esperando. Entonces, si yo perdía el amuleto y si alguien lo veía, perdería la protección. Y todas esas cosas malas me pasarían al mismo tiempo. Elisa me dio un beso, me dijo que lo sentía mucho y se fue para siempre. Esa fue mi historia. Han pasado varios años desde que salí de la cárcel. Me encantaría mostrarles una foto del amuleto que me ha permitido seguir con mi vida de una forma normal. Pero, como dije, si lo muestro, las cosas malas me van a pasar. Si me permiten un consejo, nunca se acerquen a nadie que practique la santería, porque esa fue mi perdición. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.